Bueno, pues hola, buenos días. Soy José Luis Zimmermann y soy el director de Asuntos Públicos de Meta, en España y Portugal. Y quería daros la bienvenida en nombre de la compañía y manifestaros un poco nuestra enorme satisfacción por dos razones. Una, por la importancia de lo que se va a presentar hoy aquí, y también por el hecho de que este es el primer evento que celebramos aquí en casi, más de 2 años. Este espacio fue concebido y es concebido para que haya un diálogo, para que haya un debate, para que acerquemos a la ciudadanía, acerquemos a la gente el potencial que tiene, las posibilidades que tiene la economía digital en una sociedad en plena transformación, ¿no? Y creíamos que era importante tener este espacio a disposición de la gente, a disposición de la sociedad para que esto sucediera. El tema que nos trae aquí, la desinformación, es un tema capital, es un tema prioritario para Meta, como creo que es conocido, y no me voy a extender aquí en todo lo que hacemos para combatirlo, pero sí dejar claro que es algo en lo que empleamos gran cantidad de esfuerzo, gran cantidad de recursos, gran cantidad de personas que están enfocadas única y exclusivamente para combatir algo que aquí veremos claramente es un tema que en nuestra sociedad es creciente y es de una enorme preocupación, ¿no? Dentro de todo esto, obviamente, que es un tema complejo, es un reto muy importante, insisto, no solo para nosotros, sino para la sociedad en su conjunto. Hay un elemento clave que es el formar a la gente, que es el educar, en dotar a las personas de esas herramientas, de esos instrumentos que les puedan servir, obviamente, para poder decidir a la hora de informarse sobre lo que están leyendo, sobre lo que están viendo, ¿no? Dentro de esta sociedad, dentro de la sociedad hay un segmento muy importante que son los mayores, ¿no? Y es ahí donde creíamos que era clave hacer algo, y por eso es por lo que Meta colabora en este proyecto tan relevante, ¿no? Porque creemos que ese segmento de la población necesita ser dotado de esas herramientas, de esas claves, para poder utilizarlas y poder ser capaces de decidir, insisto, lo que deben hacer, lo que quieren hacer con la información que reciben, sobre todo en el entorno digital, ¿no? Sin más, no me voy a extender mucho. Queríamos dar obviamente las gracias a MediaWise por diseñar y plantear este proyecto, a Neutral por adaptarlo al contexto español y implementarlo, por supuesto a Ana y a Lucía por aceptar ser embajadoras de, insisto, un programa tan relevante, y a la Universidad de Navarra por plantear ese marco de análisis, de estudio que nos va a permitir medir el impacto de esto, que es una de las patas más relevantes, ¿no?, de todo esto, ¿no? Sin más, bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a Zona de Meta y bienvenidos a Meta. También es un placer teneros aquí, y creo que lo importante es escuchar el contenido y el desarrollo y lo que trae este programa, insisto, tan relevante, consideramos, para la sociedad española. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a todos por venir. Y buenos días. Estamos encantados de presentar hoy este curso contra la desinformación. El equipo de periodistas de Neutral lleva desde 2013 luchando contra las fake news, cuando empezó a hacerlo desde El Objetivo, que fue el primer signatario de España de la International Fact-Checking Network. En 2016, el año del Brexit y de las elecciones que ganó Donald Trump, la comunidad de pioneros fact-checkers pidió a Mark Zuckerberg medidas para atajar la desinformación en Facebook, y fuimos el firmante español de esa carta. Varios años después, ya sabemos varias cosas sobre los bulos y sobre la desinformación. Entre ellas, quiero recalcar 2. Una, que muchas veces se dirige a colectivos vulnerables, como es el caso de las personas mayores. Y 2, que circula cada vez más a través de canales de mensajería, como WhatsApp, por ejemplo. Ana Pastor, con El Objetivo, trajo a España el periodismo de verificación y lo hizo en un horario de prime time. Y desde que fundó Neutral ha promovido la formación en el pensamiento crítico como una prioridad contra la desinformación, con la creación de Neutral Educación, y hemos lanzado el primer máster de fact-checking en España, que ya va por su 3ª edición. Y también contamos hoy, para esta mesa de diálogo maravillosa, con Lucía Méndez, que además de redactora jefe del Mundo, donde ha trabajado los últimos 32 años, es una de las mejores analistas políticas de la actualidad. A continuación, ella y Ana Pastor dialogarán sobre desinformación y la importancia de la alfabetización digital. Gracias, Marilyn.
Pues nada, muchísimas gracias a todos los que habéis venido. La verdad es que es una suerte. En el mismo mes he podido estar con Cristiana Amanpour, embajadora de este proyecto en Estados Unidos, no, es así, y con Lucía Méndez, que creo que respira un poco ese mismo espíritu. Sí, es que es una de las embajadoras, como tenemos la suerte de ser nosotras. Como recordaba Marilyn y se comentaba también antes, la verdad es que para nosotros siempre ha sido una obsesión en Neutral el tema de la verificación, forma parte de nuestro ADN y por eso en este proyecto queríamos estar, porque nos parece que es uno de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos, especialmente si hablamos, y no solo de gente mayor, que ahora hablaremos el rango de edad de gente mayor, pero es verdad que nos dirigimos siempre a un público muy diverso y específicamente este proyecto del que vamos a hablar y que ya se pone en marcha, está dirigido a través de WhatsApp a gente mayor con, consejos muy sencillos que hacemos a través de vídeos Lucía y yo para que sea accesible a cualquiera. Neutral nació con una vocación de servicio público como entendemos que tiene que ser el periodismo en general, específicamente, y aquí está Iciar Bernaola, la responsable de Neutral Educación, hay una división dentro de la compañía que es precisamente estar en todas las etapas, en las etapas formativas pero también después en la vida y por eso los mayores eran importantes y quiero mencionar, antes de hacerle dos preguntas a Lucía, lo importante que es tener buenos socios en proyectos como estos, ¿no? Por supuesto, por un lado, el equipo de verificación, que aquí están Tomás Rudich y Irene Larraz, que lo llevan en Neutral. Socios, si en Estados Unidos Stanford estaba, aquí está con nosotros la Universidad de Navarra, que creo que es una de las que mejor ha entendido y con mayor profundidad a qué nos estamos enfrentando. Meta, que también desde el principio tuvo claro que necesitaba socios locales en los países y por eso este proyecto se ha hecho también en Estados Unidos, en Brasil y en otros sitios. Y yo creo que MediaWise, que ayer hablábamos también de la importancia de sumar las experiencias que muchos de los fact-checkers tenemos a través de Pointer y por eso era importante también que sumemos lo que está ocurriendo en otros países. Lucía Méndez, tengo una pregunta para ti. Cuando estábamos preparando este proyecto, una de las primeras preguntas, yo diría que hay como tres, ¿no? Primero, explicar qué es la desinformación, que hay una palabra que creo que lo resume muy bien, que son las mentiras. Dos, ¿por qué o cuáles son las intenciones, que hay de todo tipo? Y tres, las soluciones, que es precisamente para lo que estamos aquí. ¿Es fácil o es difícil encontrar una única definición para desinformación teniendo en cuenta lo diverso que es el mundo en general? Bueno, buenos días. Primero, pues nada, muchas gracias a todos los organizadores y ya habréis concluido que la comparación con Cristiana Amanpour sin duda se debe a que Ana, que me quiere mucho, yo también a ella, y yo se lo agradezco mucho, pero no le agradezco la comparación, le agradezco el cariño sobre todo, ¿no? Ya lo sabe. Bueno, yo creo que no sé por qué razón, pero hace un año también me invitaron a la presentación de un libro escrito por Antonio Garrigues Walker y Luis Miguel González, dos hombres de derecho, que se titula El derecho a no ser engañado. Es decir, ellos sostienen que tendría que haber un derecho aplicable a los derechos universales de la ONU y incorporable al derecho de todos los países que consista en no ser engañado. Evidentemente es un poco un divertimento jurídico, porque indudablemente es una... Pues mira, yo sobre la dificultad que decías, venía pensando yo que tengo... Mis referencias de memoria histórica, pues hay mucho de la Biblia, mucho de la historia sagrada. Venía pensando en ese episodio de San Agustín, que va por una playa, pensando en el misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? Pensando cómo es posible, ¿no? Uno y trino. Y se encuentra con un niño que está con un cubo de agua, cogiendo agua del mar y echándolo en un agujero, en un pozo. Y entonces San Agustín le dice, ¿pero qué haces? Y dice, niño, quiero vaciar el agua del mar y meterla aquí y tal. Y dice, pero ¿no ves que eso es imposible? Y el niño le dice, pues igual de imposible exactamente que una persona como tú, que es una pequeñez humana, intente entender el misterio de la Santísima Trinidad. Bueno, yo creo que la dificultad de combatir ahora mismo la mentira es absoluta y total, no solamente en las personas mayores, que por alguna razón intentamos preservar solo a las personas mayores, en la atención a los bancos. Yo creo que hay mucha gente que también necesita esa educación y que no es mayor de 60 años. Y hablo, por ejemplo, básicamente de la adolescencia. Yo no sé si en los colegios esto se hace, aunque si no se hace, evidentemente debería hacerse, ¿no?
A mí me preocupa, Ana, sobre todo, o sea, naturalmente que en fin, tengo en mi casa muchos volúmenes sobre la posverdad, entre ellos algunas personas cuyos autores están aquí sentados. Yo creo que a mí, sobre todo, me preocupa el impacto en la sociedad y en la política de las mentiras, porque toda sociedad ha convivido con mentiras. La cuestión es cuántas mentiras son posibles y cuál es el efecto que producen esas mentiras. Antes era un efecto particular, ahora es un efecto, yo siempre digo, por referirme a nuestro mundo periodístico, yo siempre digo que ahora mismo Nixon dimitió por mentir. Ahora mismo no está claro que Donald Trump no vaya a volver a la Casa Blanca. Es decir, que solamente ese detalle... Ahora, ¿quién dimitiría por lo que le pasó a Nixon? Por muchos papeles, mucho Watergate, mucho que se publicara, porque estamos viéndolo con Boris Johnson, lo vimos con Trump, y, en fin, no pongo más ejemplos, pero los hay, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que indica la gravedad y la trascendencia que tiene ahora mismo ese problema. Digo que a mí me interesa lo que pasa con la democracia, me interesa lo que pase con la sociedad, pero particularmente me interesa el impacto negativo que está teniendo sobre el periodismo. Es decir, nuestro papel al servir de cámara de eco y repetir y difundir esas mentiras es un papel que francamente debería inquietarnos a todos todo el día y las 24 horas del día y a cada minuto, ¿no? Porque eso es lo que hace que nuestro papel en la sociedad se haya viciado hasta el punto, ya no hablo de la ética y la deontología, que me parece, en fin, yo oigo esas palabras ahora, pero con perdón, que aquí hay gente que da clase, pero me parece de risa esto ya, o sea, porque claro, hablar de esas palabras en el ejercicio profesional de hoy en día es una, en fin, es una broma, ¿no? Una especie de broma, por lo menos los que estamos en el ejercicio yo lo veo así, ¿no? Yo creo que nuestro papel es importantísimo y como no creo, o en la vida me ha llevado a no creer en, digamos, en el papel de las asociaciones profesionales, porque creo que es un papel que no se adecúa por muchas circunstancias, que no puede hacer nada. Cada día más creo en la responsabilidad individual de los periodistas, cada día más. Creo que nuestra responsabilidad individual está por encima de cualquier excusa colectiva, sea del tipo que sea. Es decir, no me vale ninguna excusa para difundir mentiras, para publicar mentiras, para una práctica que no responda a la verificación. El simple hecho de que tenga que existir un medio de verificación indica que es grave el asunto, ¿no? Porque ¿qué es el periodismo en la historia nada más que verificar? ¿Qué haríamos? ¿Qué sería un periodista sin verificar? Pues en eso estamos, ¿no? Por eso creo que la situación es particularmente grave. Yo siempre lo hago, siempre hago un llamamiento a la responsabilidad de los periodistas. Es que sin eso no vamos a salir, sin eso es lo del cubo y el mar. Yo quiero añadir dos reflexiones a esto que plantea Lucía. Por supuesto, la responsabilidad individual, porque escudarse en cómo está la profesión o al medio al que perteneces creo que no ayuda. Pero quiero añadir dos reflexiones más y creo que se va a tratar ahora justo en la mesa posterior. Una tiene que ver con la sociedad en la que vivimos, da igual a cuál nos dirijamos. Si vivimos una sociedad que acepta y tolera las mentiras con una naturalidad, como estamos viendo que ocurre a veces, va en detrimento de todos. No tiene que ver con el periodismo, tiene que ver con la calidad de la democracia. Y la otra, bueno, yo creo que al final, en nuestro papel de periodistas, sí que tiene que existir la verificación, pero me gusta explicarlo porque todo el mundo dice, ¿pero por qué tiene que existir la verificación? Porque los recursos que destinamos específicamente en los equipos de verificación no los tienen los medios, no porque no quieran, sino porque los tienen destinados a muchas otras cosas, ¿no? Vale. Es tiempo y recursos, son equipos humanos que están específicamente vinculados a la verificación, donde hay unos protocolos mucho más profundos que los que existen en los medios en el día a día, que te come, como tú bien conoces, el día a día. Así que yo sí que creo que tiene que haber una especialización de alguna manera. Es verdad que en los colegios y Neutral Educación recorre, como decía antes, todas las etapas hasta llegar a un proyecto como este con Meta y con MediaWise. Y al final tenemos que hacernos esa reflexión. No es solo una cuestión de los periodistas, es una cuestión de la sociedad. Y cuanto más claro lo tengamos, creo que también mejor país seremos. Me dirijo al en el que vivimos, pero vale para cualquiera. Claro, pero en fin, hay muchas... vosotros habéis hecho un estudio a propósito de
cómo combatir ese tipo de mentiras y la difusión de ese tipo de mentiras en las redes sociales y de todo tipo de redes sociales. Y es verdad que la difusión y el problema también tiene que ver con un aspecto del ser humano que se llama el autoengaño, que es muy importante, como está súper estudiado en todos los manuales, ¿no? Es decir, hemos llegado a un extremo en el que es posible decir que cada uno tiene su propia, no su propia verdad, sino su propia mentira. Y que no va a venir ningún ejército a salvarte. O sea, creo que, y yo estoy encantada de participar en esta iniciativa, porque creo que si hay algo bueno en el periodismo de hoy es este tipo de cosas, ¿no? Pero creo que cada uno tiene que poner, o sea, lo más difícil en este momento es intentar convencer a las personas de que sí hay una verdad objetiva, sí se puede objetivar, sí se puede. No es verdad que no exista, no es verdad que todo sea que el mundo se vea desde tu punto de vista, desde tu habitación, desde tu clic o desde tus cascos, ¿no? Es decir, es muy importante y en este caso yo creo que la pandemia ha ejercido un papel muy malo en esto. Es decir, yo creo que las tendencias que había al autoengaño, a la individualización, a solo consumir lo que quieras, como decían los libros, el periódico que es mío, el Daily Me, o sea, para mí creo que la pandemia ha incrementado este problema y ahora hay que dar otra vez marcha atrás, ¿no? Hasta donde estábamos. Y sin eso, sin una disposición individual, ya no digo una educación, digo una disposición individual a considerar que el mundo va más allá de tu habitación, va a ser muy difícil esto, va a ser muy complicado. Y además nos gusta también insistir mucho en que quien lanza los bulos, hay quien lo hace intencionadamente con el objetivo de perjudicar a una comunidad. Estas últimas horas hemos verificado un bulo que tenía que ver con una procesión en Andalucía donde se decía que un grupo de menores no acompañados habían tirado piedras contra una imagen católica. Es un bulo, la Junta de Andalucía lo desmiente, la cofradía lo desmiente. Quien lanza ese bulo es evidente que está buscando criminalizar. Luego hay gente que comparte, y por eso siempre decimos en Neutral, sin verificar, no compartas, no le des a reenviar a un amigo tuyo, porque cuando te llega de alguien conocido le das más credibilidad, pero sobre todo lo que buscan los creadores de bulos es que no creas en nada. No que no te creas el tema de la procesión, sino que no creas en nada. Y ahí nos llevan por delante a todos. Por supuesto a los periodistas, pero se llevan todas las instituciones por delante y todos los países tienen una debilidad extrema cuando llegamos a ese punto, ¿no? Has hablado, creo que ha sido Marilyn quien ha hablado de vulnerabilidad. Y realmente ahora mismo la vulnerabilidad nos afecta a todos. Todos somos vulnerables porque nos ha tocado vivir en un mundo de un alto grado de incertidumbre, ¿no? Y eso para el cerebro y para el ser humano, eso convierte en vulnerables a las personas. La propia pandemia convierte en vulnerables a las personas, en vulnerables y en intentar buscar a alguien en quien confiar. Es decir, el asunto es, si no puedes confiar en nadie, no se puede vivir sin confiar en nadie. Hay que confiar en alguien, hay que buscar a alguien que te dé confianza y eso es lo difícil en este mundo. Yo Veo, creo. Marilyn, ya que se nos acaba el tiempo para dar paso a los quienes van a estudiar de alguna manera los resultados. En Estados Unidos ya hay datos muy interesantes que van a comentar ahora y quiero aprovechar también, siempre hablamos de la responsabilidad de las plataformas, creo que es muy importante que las plataformas, y en este caso Meta desde el principio ha estado comprometida con que tenéis que hacer cosas porque está en vuestro ADN también, porque también si no acabaréis fuera de la jugada, así que encantadas de estar aquí y vamos, creo que a ver un vídeo, Marilyn. Sí, así es. Muchísimas gracias por esta conversación, un lujo teneros aquí y con unas reflexiones que de hecho nos hacemos a diario. Vamos entonces al vídeo. Muchas gracias. MediaWise y Neutral presentan el curso ¿Qué hacer para detectar la información falsa en Internet? Un proyecto contra la desinformación para personas mayores, un colectivo especialmente vulnerable a esa desinformación. Les vamos a dar las claves para detectar estafas, bulos y contenido falso en Internet y en las redes sociales. ¿Cómo lo haremos? Pues estaremos donde está todo el mundo, en WhatsApp. Todo el que quiera puede apuntarse y recibirá cada día un vídeo explicativo y didáctico de la redactora jefe de El Mundo, Lucía Méndez, y la fundadora de Neutral, Ana Pastor.
Ellas son nuestras embajadoras MediaWise en España. Precisamente, Neutral ha sido el medio especializado en fact-checking elegido para adaptar este proyecto a España, que ya ha tenido éxito en otros países. Y para ello, contaremos con el apoyo de Meta. La desinformación se refiere a la diseminación masiva de información falsa. Recuerda que hay personas que se hacen pasar por otros en las redes sociales para difundir la desinformación. Es muy fácil caer en la trampa. A menudo te muestran solo una versión de los hechos sin darte todos los detalles o aportar contexto. Es importante leer más allá de los titulares para tener toda la información. Permanece alerta ante estos tipos de desinformación para estar seguro en Internet. Alfabetización digital se trata, poca gente como la que tenemos en esta mesa con tanta experiencia para hablarnos del tema. Vamos a empezar por aquí. Ramón Salaverría, bienvenido. Ramón es catedrático de periodismo en la Universidad de Navarra, donde dirige el Center for Internet Studies and Digital Life. Está especializado en periodismo digital. Actualmente dirige el Observatorio Verifier para el estudio de los medios digitales y la desinformación en España y Portugal, con financiación de la Comisión Europea. Es asimismo experto del Consejo de Europa sobre sostenibilidad de los medios periodísticos y es autor de más de 250 publicaciones de investigación sobre periodismo y medios digitales. Seguimos por aquí. Alba Tobella es periodista y cofundadora de Verificat. Ha sido corresponsal en las agencias Associated Press y France Press en Colombia y Uruguay y reportera independiente en México. También ha trabajado en El País y en Código Nuevo. Es licenciada en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y en teoría de la literatura y literatura comparada por la Universidad de Barcelona también. Charo Sádava, que nos acompaña para moderar también la mesa, es profesora titular y decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Lleva 20 años trabajando sobre el impacto de la tecnología en jóvenes y adolescentes, área en la que ha publicado también numerosos artículos, informes y libros. En 2018 fue elegida una de las 100 mujeres más influyentes de España por su conocimiento sobre el tema y en la actualidad forma parte del grupo de expertos de la Comisión Europea sobre Desinformación y es también investigadora del proyecto Verifier. Contamos también con Itziar Bernaola, doctora en investigación en medios de comunicación por la Universidad Carlos III de Madrid, profesora de periodismo y comunicación audiovisual y periodista. En los últimos años ha trabajado fundamentalmente en televisión, proyectos que compagina con la docencia y la investigación académica. Es directora de Neutral Educación, el área de Neutral que se encarga de la alfabetización mediática e informativa. Y desde Estados Unidos viene Brittany Collar a estar hoy en este lanzamiento. Ella es directora de formación internacional en MediaWise y una de las coordinadoras de este curso que hoy presentamos en España. Bienvenida Brittany y bienvenido también Alex Mahadevan, que está por aquí, también de Pointer MediaWise. Adelante, ya os dejo en manos de Charo. Muchísimas gracias, Marilyn, y muy buenos días a todos. Es desde luego un enorme placer estar aquí y es también un placer para nosotros estar aquí en el lanzamiento de este curso en el que también llevamos tiempo trabajando, viendo cómo se avanza el desarrollo en España y hemos de decir que es particularmente gratificante ver que el curso pretende atender a un grupo de edad que está muy necesitado de este tipo de iniciativas, porque es cierto, como luego probablemente nos cuenten desde Neutral Educación y quizá también desde Verificat, que alguien preguntaba, Lucía antes se preguntaba si en los colegios se enseñan estas cosas. Yo diría que en los colegios se enseñan más que en otros ámbitos, que en otros entornos. Precisamente la educación escolar lo que permite es, de alguna manera, estructurar estos contenidos, quizá no tanto como se debería. Pero sí quería hacer una referencia inicial antes de dar la palabra a quienes me acompañan. Ya agradezco a todos que estén aquí esta mañana. La desinformación, como ya se ha dicho, no la ha inventado Internet, tampoco la han inventado las plataformas, o sea, es propia también de la naturaleza humana, ¿no? Vivir con esa mezcla de mentira, que haga venir bien para mis intereses. Es cierto que el componente digital, porque aquí hablamos de alfabetización digital, el componente digital añade hace que el problema sea mucho más complejo y sea mucho más profundo, ¿no? Porque esta vieja idea que arrastramos desde el inicio de Internet, ¿no? De que todos podemos ser emisores y receptores de información, hace que la responsabilidad no recaiga solo en los medios, sino que recae en todos los usuarios, ¿no? Y tenemos gente que hace maravillosos deepfakes solo por pasárselo bien,
¿no? O que genera en su casa podcasts falsos por ver qué pasa, ¿no? Y por lo tanto, y al mismo tiempo esa tecnología digital nos acompaña a todos, y en el caso particular de las personas mayores, muchas veces ha llegado, sobre todo en estos 2 últimos años, a un contexto de soledad, ¿no? Donde, y ahora yo con quién contrasto esto, con quién contrasto este mensaje que he recibido a través de... ¿no? del WhatsApp, ¿no? De una herramienta de mensajería, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa ahora? ¿No? Y me lo creo, porque ante la duda, pues me protejo, ¿no? Ante la posibilidad de que haya una mínima posibilidad de que esto sea real, me protejo, ¿no? Y esto quizás es uno de esos daños, esperemos que no sean irreparables, pero sí que es uno de esos daños que puede hacer la desinformación, ¿no? Por eso la alfabetización digital, ¿no? Aparece como, no es la única herramienta para atacar el problema, pero sí es una herramienta que también atañe a la responsabilidad individual, pero hay gente que no sabe cómo comenzar, ¿no? Vale, yo si necesito alfabetizarme digitalmente, ¿quién me ayuda? ¿No? ¿Quién me ayuda? Y más si tengo una determinada edad, ¿no? Y por eso creo que iniciativas como estas son particularmente necesarias y bienvenidas, y más en las circunstancias en las que estamos. Quizá alguno habíamos pensado, ¿no? que una vez pasado el COVID, pues bajaría un poco la ola de la desinformación, pero tenemos una guerra que hace que de nuevo, ¿no? vuelvan mensajes quizá con otro tono y con otros contenidos. Entonces, para hablar de esto, porque no estoy aquí yo para hablaros de esto, sino que estoy muy bien acompañada, me gustaría preguntarle a Ramón Salaverría, ¿no? Que lleva mucho tiempo estudiando, particularmente ahora con motivo de la pandemia, pero no solo, ¿no? El fenómeno de la desinformación, ¿no? ¿Qué importancia tiene, ¿no? el impacto de la desinformación? ¿Cuáles son los canales por los que la desinformación se difunde más rápidamente, ¿no? ¿Qué podemos decir, ¿no? sobre la desinformación que nos atañe más de cerca, ¿no? La desinformación es un problema complejo y global. Y los problemas complejos de carácter global necesitan un determinado tipo de respuesta. En este sentido, yo pienso que iniciativas como esta de Meta, MediaWise, Neutral y nuestra colaboración en la parte científica, yo creo que van en la buena línea. ¿Por qué? Bueno, pues yo diría básicamente por 3 cuestiones. En primer lugar, porque me parece que se sitúa en un territorio donde la desinformación es relevante. Lo han reflejado distintos estudios, la percepción ciudadana respecto de la preocupación con respecto de la desinformación es importante, pero es que no debemos olvidar que esta es la segunda lengua más hablada en el mundo, después del chino mandarín. Y por tanto, la permeabilidad de la desinformación entre los territorios donde el español es una lengua nativa es un asunto que debe ser enfrentado de manera global. Lo segundo lo mencionabas tú. Me parece que se dirige hacia un perfil de la ciudadanía que hasta ahora ha sido habitualmente desatendido en los aspectos que tienen que ver con el enfrentamiento ante la desinformación, ¿no? Han sido muchas estrategias de carácter tecnológico, algunas de carácter legal, y la alfabetización habitualmente la asociamos hacia el sector más joven de la ciudadanía, ¿no? Pero es evidente que, y también de nuevo hay referencias estadísticas que lo reflejan, que pues la población adulta pues está particularmente expuesta y hay una serie de riesgos específicos que deben ser atendidos, y me parece que en ese sentido esta iniciativa es enormemente enriquecedora, ¿no? Y lo tercero que diría es que cuando me refería a que los problemas globales y complejos necesitan un tipo de respuesta específica, es que me parece que relevante también que nos aliemos plataformas de verificación, plataformas digitales, organizaciones como una universidad dedicada a la investigación académica o científica, porque me parece que fruto de esa colaboración de distintos conocimientos es como podemos realmente enfrentar un asunto tan complejo como este. Básicamente esto sería lo que se me viene a la cabeza. ICIAR, ¿no? Desde Neutral Educación lleváis tiempo, ¿no? Mucho tiempo haciendo poniendo en marcha este tipo de iniciativas. No sé cuál es vuestra experiencia, qué podéis contar, qué habéis aprendido, ¿no? ¿Cómo recibís esta iniciativa que se dirige a un público que quizá no es el que estáis más acostumbrados? Sí, bueno, en principio mi experiencia, y un poco en la línea de lo que comentaban Lucía y Ana antes, es que la desinformación nos afecta a todos, absolutamente a todos. De hecho, yo recuerdo con mis 30 años de experiencia en el periodismo y fundamentalmente en tele, mandarle un WhatsApp a Ana durante la pandemia
con el típico vídeo que seguro que visteis todos de cadáveres envueltos en bolsa de plástico diciendo, oye, que me lo manda un amigo que es Nueva York, que es el Mount Sinai, que no sé qué. Y no. Y Ana me dijo, bueno, tranquila, tal, que se lo ha mandado a él, no sé qué, o sea que es muy fácil caer en eso, nos afecta a todos. Pero es cierto que los estudios académicos, y es un poco también lo que nosotros hemos percibido en Neutral Educación, dicen que hay dos, que lo comentaban también antes Lucía y Ana, hay dos segmentos de la población especialmente vulnerables. Y esos son uno de los que se ha dirigido esta campaña tan necesaria de MediaWise y demás, que son los más mayores y también, como habéis dicho, los adolescentes y los jóvenes. ¿Y por qué? Pues por causas completamente opuestas. En un caso, los mayores obviamente no son nativos digitales, han llegado a lo digital tarde, pero han entrado de lleno, todos lo sabemos, por familiares y demás, en grupos de mensajería privados, en redes sociales, fundamentalmente Facebook y demás. Y no tienen esa alfabetización digital. Tienen una experiencia vital súper importante, pero están acostumbrados a otro tipo de cosas. Entonces, las campañas de phishing, determinadas campañas relacionadas con temas de la salud o simplemente con intentar generar situaciones de caos y de angustia, a ellos les afectan especialmente. Y luego, por otro lado, tenemos a los jóvenes y a los adolescentes, que en Neutral Educación también hemos hecho muchos talleres dirigidos a ellos, son todo lo contrario. Son nativos digitales, pero no tienen esa experiencia vital. Y nosotros nos hemos encontrado en colegios e institutos a los que hemos ido que muchas veces les falta experiencia, no ya para detectar lo falso de lo verdadero, sino incluso la información de la opinión o la información de la publicidad. O sea, cosas tan básicas como esas. ¿Qué ocurre además y qué dicen los estudios académicos? Que este segmento de la población es especialmente impulsivo y se lleva muy por lo emocional. Es decir, si tu mejor amigo o tu mejor amiga te envía algo, tú vas a dar por hecho que eso es bueno. Y probablemente, sobre todo si eres jovencillo, pero también si eres mayor, lo vas a compartir. Por eso, como decía Ana antes, nosotros insistimos mucho en esto de sin verificar no compartas. Y también a través de los talleres que hemos dado en Neutral Educación hemos descubierto, por llamarlo un tercer segmento de la población, que sería el de profesores y padres. Porque son los que viven de cerca con esos adolescentes en casa o en las aulas y no son capaces de ayudarles en el sentido de que están perdidos. No saben qué redes utilizan, cómo funciona TikTok, cómo funciona Instagram, qué fakes les llegan porque no son los mismos que les llegan a ellos a través de Twitter o de Facebook. Entonces ahí tenemos también un segmento interesante. De hecho, en Neutral estamos trabajando con una editorial muy importante un poco para ayudar también a esos colectivos. Muy bien. Alba, no sé si desde Verifica tenéis una impresión similar o en vuestra lucha también por la verificación de la información tenéis algo particular que añadir a esto que Iciar. Sí, bueno, para mí el titular es que la buena noticia es que la educación mediática funciona, ¿no? Por pequeños esfuerzos que hemos podido hacer, por ejemplo, un taller de 5 horas para enseñar a identificar fuentes, ha tenido un éxito muy grande entre los asistentes, ¿no? Entonces, creo que programas como el que hoy se está lanzando son muy importantes porque poquitas horas y poquitos ejercicios y poquitos mecanismos tienen muchísimo impacto, ¿no? La Universidad de Stanford desarrolló una metodología basada justamente en el trabajo de los fact-checkers, que lo que hacemos enseguida es ver quién está detrás de la información, que es como una reacción que no toda la sociedad tiene, pero que es muy importante para poder identificar lo que decía Itziar, ¿no? Si es una opinión o si hay alguna intencionalidad detrás de esa información. Y sobre el público mayor nos hemos encontrado que evidentemente es un colectivo muy heterogéneo. Hay desde personas analfabetas en España que no saben leer hasta gente pues, que se está jubilando ahora o que está en esa edad en la que ya la tecnología pues, forma parte de su día a día, ¿no? Ahora nos estamos dando cuenta de que acercar la tecnología a la gente mayor no es darles un teléfono con unas teclas más grandes, sino enseñarles a utilizar la información que les llega y enseñarles a interpretar y a protegerse de ella. Y en ese sentido está todo por hacer. Las pequeñas semillas que se han ido poniendo demuestran que es muy necesario. Por ejemplo, nosotros hemos hecho talleres en bibliotecas de Barcelona con gente mayor y alrededor del 80-90% de los asistentes habían recibido informaciones sobre el MMS, ¿no? Que es una sustancia tóxica que se estaba impulsando un poco para combatir
el coronavirus. Entonces, son súper vulnerables, son un grupo que vota más que los jóvenes y además su salud pues, es más frágil, ¿no? Entonces... Muchas gracias. Y ahora sí, Brittany, nos gustaría muchísimo, es un placer desde luego teneros aquí también como impulsores de esta iniciativa que, como queda claro, es particularmente oportuna y necesaria. Pues no sé, ¿no? También nos gustaría saber, o quizá nos puedes compartir, ¿no? cuál es la motivación, ¿no? detrás de este esfuerzo por parte de MediaWise para poner en marcha este curso, ¿no? Y también, ¿por qué España? ¿No? ¿Por qué después de ¿no? hacerlo en Estados Unidos, en Brasil, en Turquía, ¿no? recientemente, ¿no? ¿Por qué España? Okay. Well, thank you so much, and thank you for having me. So the reason MediaWise began in 2018, and it really began as coming out of the 2016 elections. For midterms, we were leading in to realize that we needed to provide a tool so that way we started out focusing on teens, so that way teens would not spread misinformation, especially first-time voters. So as we began teaching teens fact-checking tools, realizing that fact-checkers do this professionally, that they are the best at navigating the internet, these teens were coming to us saying, well, what about our aunts? What about our uncles? What about our grandparents? So at that point, shortly after 2018, we decided to shift the focus from teaching teens how to fact check and how to stop the spread of misinformation to shifting to older adults, non-digital natives, how to continue the education for them in that group. And so we began focusing on the US with a course, a web-based course titled How to Spot Misinformation. And from there, the success of that program that was studied by Stanford and the efficacy of that program, we decided to evolve and to expand internationally. So we first launched the course in the US in Spanish for non-English speakers. And then from there, we shifted the focus to international. And with the partnership with Meta, which we are so grateful for, we were able to launch the course in Turkey, Brazil, of course, Spain, and France. And so we decided to focus on these 4 countries, and especially Spain as well, because as we have seen across the world, there is divisiveness through politics, and politics are really driving the divisive nature, and misinformation and disinformation are driving and perpetuating that discourse, and that we need to try to stop the spread of mis and disinformation by providing these tools and these tactics, easy to use tools that anyone of any age can learn and can employ themselves. And so that is why Spain is one of the 4 or 5 countries, including the US, that we have targeted to employ these tools. We are excited to be partnering with Neutral as such a distinguished fact checker, and with Universidad de Navarra to research and study this course and the efficacy. So that way we can continue to employ these tactics and these tools to bring the world together. Because as the world becomes ever smaller, mis and disinformation can certainly cause irreparable damage that we want to stop. Muchas gracias. Hay un elemento que se ha repetido en las últimas intervenciones y que me ha recordado una investigación en la que estamos terminando ahora, donde los adolescentes reconocen que sus padres, las personas mayores, los grupos de WhatsApp de la familia, son un foco de desinformación, ¿no? O sea, que por ahí dicen, a veces, claro, y ellos no saben chequear, ¿no? Entonces ellos lo señalan, ¿no? Como, por lo tanto, efectivamente aquí hay un gap, ¿no? Al que hacía referencia, y al mismo tiempo es verdad que lo que también vemos, y la investigación también va poniendo de manifiesto, es que el nivel socioeconómico del hogar también marca una diferencia, y ya no todas las personas mayores, o sea, hay personas mayores que sí tienen la capacidad, ¿no? de tener una mayor destreza, ¿no? ¿no? Por lo menos para tener una duda respecto a si esto que me está llegando, ¿no? Claro, pero no sé, ¿no? Respecto a esto, tanto Alba como Iciar, no sé si, ¿no? Este gap, ¿no? Al final dices, bueno, por razones distintas, al mismo tiempo a los jóvenes la información política, la información de la actualidad,
no les interesa tanto o no les resulta tan cercana o tan necesaria como al grupo de personas mayores. Y ahí pueden estar un poco más protegidos porque, bueno, al mismo tiempo sabemos que al inicio de la guerra de Ucrania, TikTok, ¿no? Plataformas como TikTok, estaban difundiendo desinformación a un público claramente mucho más joven, ¿no? O sea, digo que es que nos afecta a todos, está en todas partes, ¿no? Pero respecto a la selección de este público objetivo, ¿no? Reconociendo que hay muchas diferencias, ¿no? No es un público homogéneo, podemos decir, pero ¿consideráis que que realmente el aporte del curso puede ser clave? Como decía Alba, ¿no? Las experiencias que habéis tenido es que son recibidas, ¿no? Como algo que necesitan, ¿no? que reconocen como valioso. No sé si alguna otra experiencia, alguna otra idea sobre esto. Sí, yo creo que lo que dices está muy ligado, claro, la educación mediática o la educación o la alfabetización digital está muy ligado al final al pensamiento crítico. Entonces, todas nuestras clases, todos nuestros talleres empiezan siempre diciendo, ¿crees que todo lo que te llega a través de las pantallas es verdadero? Cuestiónate lo que te llega, ¿no? Que es algo muy básico, pero que hay gente que no hace. Y se me ocurre, yo no he hecho un estudio académico al respecto, pero quizá los adolescentes se cuestionen más lo que les llega a través del chat familiar, si se lo manda a su tío, que si se lo manda a su mejor amigo a través de TikTok. No lo sé, quizás tengáis datos al respecto. De hecho, ya hay alguna evidencia en ese sentido de una especie de desconfianza intergeneracional. Voy a explicarlo. Los jóvenes, como se está diciendo aquí, tienden a pensar que los mayores están más sometidos a la desinformación por su falta de destreza tecnológica. Pero ojo, los mayores piensan que los jóvenes están más sometidos a la desinformación por su desconocimiento de las fuentes dignas de crédito. Lo que ocurre con los mayores, efectivamente, es que tienen una educación mediática que ha estado basada en medios tradicionales. Y, por tanto, cuando se enfrentan a canales digitales, a veces ni siquiera los identifican como fuentes de información. Porque cuando un mensaje te llega de un familiar, de un amigo, automáticamente bajas la guardia. Piensas que el filtro de la veracidad ya ha sido cumplido. Y lo que sería necesario es desarrollar una cierta alerta para evitar que cuando te llega cualquier tipo de información, incluso proveniente de una persona con la que tienes confianza, pero no necesariamente es una fuente fiable, desarrolles esa especie de escepticismo o un cierto criterio para poner las cosas en cuarentena. Sí, o sea, lo que está claro es que la desinformación tiene múltiples formatos, lo sabemos los que nos dedicamos a verificar, y hay un bulo hecho a medida para cada persona prácticamente, ¿no? Hay audios, hay memes que son de humor, hay fotos manipuladas, hay webs que parecen periódicos. Entonces, ante toda esa diversidad, lo más importante es tener el espíritu crítico de hacerse pequeñas preguntas como si apela a los sentimientos, como quién está detrás de la información, como de dónde me llega, ¿no? Pequeñas preguntas muy básicas que en cuestión de 5 minutos te ponen una pequeña alerta y luego ya, en dado caso, se puede verificar en profundidad, pero siempre poner como esa pequeña barrera, ¿no? Y luego también el poder de la educación mediática es que genera pequeños embajadores en los grupos de WhatsApp o en las comunidades donde una persona que más o menos está acostumbrada o que ya ha recibido esta formación puede alertar al resto. Y esto tiene un potencial de convertirse en una formación exponencial. Okay. Ha salido también, varios habéis hablado del papel de las emociones, ¿no? en la difusión de la información, ¿no? Y es evidente el miedo, la incertidumbre, a veces incluso las ganas de compartir algo que nos parece divertido, ¿no? aunque sea cruel o no sea cierto, ¿no? Pero no, claro, hasta... y ahí es verdad que esto sí que es muy humano, ¿no? Y es cierto que a una persona mayor se le puede suponer un mayor autocontrol, ¿no? Para decir, bueno, ¿qué pongo por delante, ¿no? El bien que voy a hacer o el mal que voy a hacer con esto frente a la satisfacción inmediata, ¿no? De esa emoción que quiero sentir. Pero en cualquier caso, este es un elemento del contexto
que también tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? ¿Pensáis? O sea, digo y sobre todo yo creo que en los últimos meses, en los últimos años, lo que hemos visto ha sido mucho miedo, por un lado, o sea, ¿no? Que ha motivado la difusión de muchos mensajes, ¿no? Ante la duda, si esto puede hacer bien a alguien, ¿no? Que se proteja, ¿no? No sé qué pensáis, ¿no? Sobre el papel que juegan las emociones que están tan presentes en nuestra sociedad contemporánea también en este problema, ¿no? En esta situación. Es que... Bueno, no, es evidente que cuando existe algún tipo de relación personal hay emociones envueltas, ¿no? Y el ámbito de las comunicaciones digitales en muchas ocasiones ha roto esa distancia que existía entre los medios y el receptor. Hay una relación personal, emocional, en muchas ocasiones, que se entrevera con la información, ¿no? Y claro, a veces las informaciones nos soliviantan, nos producen temor, y es muy difícil desarrollar una cierta actitud casi estoica, habría que decir, ¿no? De control sobre la información cuando uno está enfrente de ese tipo de emociones. Por lo tanto, yo creo que a mí me gustaría reivindicar la necesidad de incorporar una actividad educativa para el conjunto de la vida, porque a veces pensamos que solo podemos aprender en los primeros años de nuestra vida, pero la idea de que especialmente en un mundo tan cambiante como el actual, necesitamos desarrollar nuevos conocimientos y nuevas destrezas. Esto es algo que hay que desarrollar en el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Y me parece que una iniciativa de este tipo en ese sentido es enormemente positiva. Sí, yo creo también, al hilo de lo que decía Ramón, que es un poco la tormenta perfecta, en el sentido de que al final tenemos, por un lado, un mundo digital, las redes sociales, que apelan a las emociones constantemente y además a la inmediatez, que se riñe, o sea, que se enfrenta bastante, ¿no?, al pensamiento crítico, ya piénsatelo dos veces antes de reaccionar, por lo que decías tú de la satisfacción inmediata. Y por otro lado, lo que hemos visto, lo que estamos viviendo en los últimos años. Nos hemos encontrado antes, Lucía y yo, que no nos veíamos desde la época de 59 segundos, o sea, desde el Pleistoceno, nos parecía. Y claro, es que el mundo es otro. Y en realidad han pasado 10 años. Y hace no tanto, 10 años no nos parecería tanto tiempo, pero nos hemos mirado a las dos como diciendo, es que estamos en un mundo distinto, completamente diferente. Entonces, el mundo en el que estamos ahora es un mundo que, en fin, ya conocemos todos, polarización, no sé qué y tal, pero en el que lo que decía Charo, las emociones tienen un papel especialmente importante. Quizá en algunas cosas para lo bueno, quiero pensar, pero en muchas otras para lo malo. Sí. Brittany, quizá por traer un poco de esperanza en medio de no sé si, como ya habéis hecho este mismo ejercicio, este curso en Estados Unidos, tanto para población de habla inglesa como de habla hispana, en ese estudio de la eficacia del curso, ¿estáis satisfechos, estáis contentos? ¿Veis que hay algún motivo para la esperanza pensando en dirigirse a este tipo de población, proponiéndoles o proporcionándoles herramientas como esta para formarse? ¿Detecta la gente esa necesidad de saber más y agradece poder saberlo? Yes, I do. We have seen positive impact from these courses in the US. The Stanford group just came out with their study that was just published from our English-based course, and there was drastic improvement by older adults who had not taken this intervention, and then once they had taken it. And they showed an interest in wanting to learn, because there's this sense of talking about emotions. You know, there is very much people, I mean, we're all connected emotionally, and in the world where there's, all we want to do is share, like, the moment we see something, using these tools to take a moment, take a step back, confirm, fact check, because everyone they truly care. They want to share, they want to be able to inform their children, their nieces, their nephews, their grandchildren, all about what is truthful and what is helpful. And by providing this course and seeing these positive impacts from the US already, and Alex and I both, we are very positive and optimistic that the studies that will come from Navarra out of Spain, as well as from our studies in Turkey and Brazil, will produce positive impacts, which will better help us learn too as we create courses in future iterations, that we can better target and continue the growth.
because you're never too young and you're never too old to continue to learn and to grow, and we will continue to do that as we see these positive impacts. Sí, evidentemente estamos viendo un impacto positivo en Estados Unidos. Acaban de publicar el informe de Stanford y ya ha revelado que ha habido una mejoría importante en los adultos que han ido, si comparamos a los adultos que han pasado por el curso por aquellos que no han pasado por el curso. Y evidentemente estamos hablando de emociones, se habla mucho de las emociones, todos estamos conectados, todos queremos compartir inmediatamente las cosas con las personas a las que queremos, y es difícil en este contexto pararse un momento y verificar esa información, porque todos queremos eso, compartir con nuestros nietos, con nuestros sobrinos, con nuestros familiares, información que nos parece muy útil. Pero ya estamos viendo que el curso ha tenido un impacto positivo en Estados Unidos y somos optimistas, creemos que las investigaciones que se hagan vengan de Navarra y de Turquía y de Brasil también van a revelar impactos positivos, y también utilizaremos esta información para ayudarnos en los cursos futuros que lancemos y mejorarlos, porque nunca se es ni demasiado joven ni demasiado mayor para seguir aprendiendo. Decía antes Ramón, y me parece que es también muy interesante recordarlo, ¿no? Que efectivamente, también lo decía Brittany, ahora nunca se es demasiado mayor para seguir formándose. Dentro de las competencias para el siglo XXI, ¿no? Las que los grandes marcos internacionales han reconocido, aparece la competencia digital como una de esas competencias que atañe a todos, ¿no? Y es cierto que en la educación formal ¿no? todavía es posible que esa competencia adquiera una forma más concreta, ¿no? Como una asignatura o como un contenido transversal, que es como está articulado al menos en España de momento, ¿no? Pero es cierto que a veces la población más adulta ¿no? o bien no considera, no es consciente realmente de que necesita aprender, ¿no? y constantemente, yo diría, antes lo decía Iciar, a todos nos pasa, todos podemos ser víctimas de la desinformación en un momento determinado, ¿no? Y como ese ejercicio constante, ¿no? de estar alerta, de saber las cosas, la propia evolución de la tecnología, que permite cosas, ¿no? Que dices, pues esto, pues que me lo creo, vamos, pero como si me lo estuviera contando mi padre, ¿no? O sea, porque entonces creo que efectivamente es una magnífica oportunidad también de normalizar esta idea de que todos tenemos que seguir formándonos, ¿no? Y que ser ciudadanos, ¿no? del siglo XXI y ser ciudadanos de las sociedades en las que vivimos, ¿no? Que aspiramos que sean democráticas y todo ¿no? con una salud democrática lo mejor posible, requiere también poner por nuestra parte aprender lo que podamos, ¿no? Para hacer frente a esta desinformación, ¿no? Que, como vemos, está en todas partes y adquiere formas que a veces, ¿no? nos adelanta por la derecha, ¿no? Y entonces no sé si, también llegamos a una última ronda de intervenciones, no sé qué diríais, ¿no? Antes se planteaba esta idea de no compartas lo que no has verificado antes, ¿no? No sé si tenéis algo, ¿no? que querréis añadir a esto, ¿no? Como no se trata de elaborar un decálogo aquí o una lista de cosas, pero alguna idea, ¿no? A mí me gustaría aprovechar la oportunidad, porque yo creo que hay muchas personas que no forman parte de ese segmento de edad al que se dirige este curso, que probablemente va a recibir información sobre este curso. Yo creo que es una oportunidad de ayudar a esa gente mayor que sin duda tendrán alrededor, que lo compartan a través de sus grupos de móviles, que lo hagan llegar de una manera que esté accesible para ese perfil de la sociedad. Y yo creo que de esa manera el impacto esperado, que es muy positivo, pues se incrementará. Simplemente eso. Iciar. Pues yo quizá acabar con un poco, aunque antes hemos caído, ¿no? Ha habido un momento de bajón que hemos sido un poco pesimistas quizá todos, o por lo menos yo, pero acabar con un poco de optimismo, porque yo me niego a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. No lo creo. Creo que es diferente y que hay que adaptarse. Entonces creo que lo que pasa es que ha habido un cambio importante. Yo siempre pensé que iba a haber menos brecha generacional entre mis padres y yo que entre mis hijas y yo, y la realidad me ha demostrado que no, que hay la misma, sino más. Entonces tiendo, como decía, a pensar que no tiene por qué ser el pasado mejor y que lo que se nos abren son nuevas oportunidades, tanto para la comunicación entre nosotros como para el periodismo, que también antes Lucía y yo comentábamos pues que está en horas más o menos bajas, como en general para la gente joven y demás. Y creo que eso es así, lo creo de verdad, que tenemos las herramientas y que cursos como estos pues lo demuestran.
Alba. Yo tengo la sensación, volviendo un poco a las emociones, de que hay una emoción que es muy compartida y lo vemos cuando utilizamos nuestro grupo de WhatsApp entre las personas, bueno, entre todo el mundo, y es que a la gente le da mucha rabia sentirse engañada, ¿no? Entonces, darle esas herramientas también les permite como compartir ese entusiasmo por verificar, por consultar fuentes fiables. Eso por WhatsApp tenemos como una legión de mujeres mayores que cada vez que les devolvemos la información verificada está súper orgullosa de haber dado ese paso, ¿no? Y entonces ese tipo de personas son las que luego acaban un poco involucrando a las personas que tienen alrededor. Pero sin duda la gente no quiere sentir que la están engañando y eso juega a nuestro favor. Brittany, si quieres añadir algo más a modo de... ¿Qué podríamos decir a los usuarios, a cualquiera de nosotros en realidad? Porque los usuarios mayores y podríamos ser algunos de nosotros destinatarios de este curso, sobre buenas prácticas. Okay. Just, I think the overall theme here that I've come to realize, and I think we can all agree on, is just optimism, that we can all be optimistic about the future, that this course, other courses, just reading, continue to educate yourself, your family members, that we can continue to learn. Everyone, as you said, no one wants to be lied to. Everyone wants to know the truth. So we give them the tools for them to discover the truth themselves, and then they can continue to share the truth. They can have open, productive dialogues with one another, and we can continue to make this world a better place. Y como, bueno, creo que algo que podemos decir en general y que con lo que todos podemos estar de acuerdo ahora es que podemos ser optimistas con el futuro, y creo que con este curso, otros cursos, y seguir con la educación, básicamente, educándonos a nosotros mismos, a nuestras familias, seguir aprendiendo, porque como habéis dicho ahora mismo, a nadie le gusta que le mientan, ¿no? A nadie le gusta sentir que le están mintiendo. Y creo que si podemos proporcionar herramientas para encontrar la verdad, eso también va a permitir que la gente, además, luego vaya expandiendo, ¿no? esa verdad. Así que creo que podemos ser optimistas. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a todas. Espero que esta mesa redonda haya dejado un aroma positivo o optimista, o al menos proactivo, respecto a qué podemos hacer ante una situación que desde luego no es agradable, ¿no? Y en la que todos estamos. Y creo que hay algo que está claro que podemos hacer menos, y es, ¿no?, pues compartir aquello que no hayamos verificado, aquello que nos huela mal, a veces dar un paso atrás antes de compartir algo, ¿no?, y dejar que esa emoción pase, ¿no?, para poder estudiar ese asunto con un poco más de frialdad. Eso menos. Y qué podemos hacer más, ¿no? Y es compartir buenos recursos, compartir buenas ideas, ¿no? Y compartir cursos como este, que probablemente, ¿no?, en la medida en que tenga mucho impacto, pues nos ayudarán a tener también una sociedad más fuerte. Así que muchísimas gracias, y gracias de nuevo a MediaWise, a Neutral por el trabajo realizado, a Ana y a Lucía por el fantástico curso. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti, Charo, por la moderación de la mesa, de esta mesa maravillosa. Me quedo con Alba, que ha dicho algo de, sabemos que esas pequeñas semillas funcionan. Y esto también con lo que decía Ramón, y es que os hemos dado, cuando habéis llegado, un pequeño cartoncito con un código QR, y ese es vuestro regalo de hoy, y vuestra tarea también. Nos vais con una tarea, que es compartir eso y aprovechar esta oportunidad para que llegue a muchísimas más gente, porque esa es la forma en la que podemos hacer que todo este optimismo que plasmamos y que queremos que funcione, luego se haga realidad. Muchísimas gracias a todos por hoy, y terminamos así hoy esta presentación. Muchas gracias.